En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. 3, 16, 17. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo, por amor lo envió, dice el versículo 16 y el 17, para juzgar, sino para que se salve en Él. Lo que veníamos diciendo de la salvación. Ese es un texto quizás hasta puede ser muy concreto, muy claro, pero a la vez, si lo queremos complementar, podemos leer la Anunciación, esto es de Lucas 1, 26, 38, cuando el ángel que se le manifiesta a María le dice: alégrate, el Señor está contigo, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces, después que se establece el diálogo, el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y después dice: ¿cómo podrá hacer esto? Entonces le dice el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y lo llamarán Hijo de Dios. Fíjense cómo se unen los dos textos, ¿no? Por un lado, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para salvarnos. ¿Cómo lo envió? Mateo y Lucas nos cuentan el proceso de la concepción virginal de Jesús. Por ende, ¿por qué Dios eligió ese método para salvarnos? Hasta ahora nos contaba el Antiguo Testamento, Dios había enviado, suscitado vocaciones de hombres y mujeres, profetas, profetisas, jueces, reinas, que hablaran en nombre de Dios. Y las tradiciones religiosas en general creen siempre en la figura de los mediadores. Por eso el Siddhartha Gautama es el iluminado, el Buda. Del budismo hay un iluminado que nos habla en nombre de la divinidad. Los más musulmanes dicen que continúa la cadena de profetas hasta que llega el gran profeta que es Mahoma. Pero el cristianismo cree no solamente que Dios habló de muchas maneras, sino que finalmente nos habló por medio de su Hijo. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, 1.1, vamos a leerlo también, ya recién leímos de los evangelios, pero ahora vamos a leer también de Hebreos. Dice 1.1, dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Versículo 1. Versículo 2. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. O sea, no es cualquier persona, no es un profeta más, por quien hizo todo el universo. Y eso se suma a lo que inicia Juan en su Evangelio, cuando dice, en Juan 1.1, dice: en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra, en el versículo 14 de ese mismo capítulo 1, va a decir, dice, y Juan da testimonio de... Perdón, me perdí el versículo. Dice finalmente: y la palabra se hizo carne y habitó en medio nuestro, habitó entre nosotros. Entonces, no solamente que desde el principio estaba junto a Dios, era Dios, Dios nos habló de muchas maneras, finalmente nos envía a su propio Hijo para hablarnos, y en este caso surge también esta temática, ¿no? Ese Hijo que nace de María Virgen, etcétera, finalmente es porque Dios amó tanto al mundo. Entonces, ¿por qué Dios eligió esa manera de comunicarse? Enviándonos a alguien de la misma intimidad de Dios, a Dios mismo, que
toma la carne humana, toma la condición humana, se hace uno de nosotros. Entonces, ¿por qué Dios eligió ese método? No lo sabemos, y ese es el gran misterio. Y en eso nos diferenciamos de todas las otras tradiciones religiosas, no porque queramos diferenciarnos, sino porque creemos que es así. Por eso también vieron que a veces la gente muy livianamente dice, bueno, todas las religiones son lo mismo, todas conducen a Dios, todas las religiones buscan el bien. Es verdad, en parte es verdad, pero el cristianismo tiene una originalidad. Es decir, quien descubre a Cristo y después se haga judío, está dando un paso para atrás. O quien descubre a Cristo y luego se hace musulmán, está dando un paso para atrás. Es decir, no por una superioridad ontológica nada más, sino realmente, si creemos que Dios se hizo uno de nosotros y después abjuramos de ese Dios que se hizo uno de nosotros para creer en un profeta, por más loable que sea este profeta, bueno, eso es lamentablemente es un retroceso. Pero por ahí pasa la salvación. Entonces, Jesucristo es el mediador, el que vino a salvarnos, que vino a llevar a plenitud eso. Entonces, ese Jesús que es la palabra viva de Dios, al vivir en medio nuestro, se hace palabra cotidiana. Es decir, por eso cuando los apóstoles le preguntan, bueno, muéstranos al Padre, en Juan 14:6 dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ve a mí, ve al Padre, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Es maravilloso esto. Después, la semana que viene, en la clase sincrónica, vamos a ver un poquito más algo de la dimensión histórica de la vida de Jesús. Pero fundamentalmente esto es lo central. Dios elige para salvarnos, designa para salvarnos lo que más quiere, su propio Hijo. Y ahí descubrimos, gracias a Jesús, gracias a lo que Él nos cuenta, el misterio de la intimidad de Dios. Nos damos cuenta que Dios en realidad es comunión, que es profunda comunión. Dios es uno, un solo Dios, una única naturaleza divina, pero son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en una comunión perfecta. Uno de ellos se hizo parte de nosotros. O sea, no solamente queda Dios salvándonos desde fuera, sino que Dios se introduce en nuestra historia. Pongo un ejemplo. No es lo mismo ir a trabajar a un barrio, voy el sábado, llevo alimentos, me conecto con la gente, converso un ratito y después me vuelvo a mi casa, que irme a vivir al barrio. La gente me va a percibir de otra manera. Mientras yo vaya y vuelva, me puede apreciar, me puede querer, puede valorar la cercanía y demás, pero finalmente yo estoy unas horas y me regreso. En cambio, si yo me voy a vivir en medio de la gente, padezco las situaciones de la gente, lo que fuera, la situación que se diera, entonces finalmente eso es la encarnación, me hago carne, me meto. Entonces Dios no nos salva desde fuera, no nos salva por medio de un libro sagrado, si bien nosotros creemos en la palabra de Dios. Pero Dios no es, nosotros los cristianos no somos una religión del libro, de un libro que nos dice verdades y nada más, sino que es el misterio de la salvación de Dios que se hace persona, que se hace lengua nuestra, que se hace cotidianidad nuestra, que quiere hablar nuestro lenguaje. Y ese es el gran misterio de la encarnación, que es la centralidad del cristianismo. Por eso no todas las religiones dan lo mismo, lo cual no significa hacer una mirada peyorativa de caminos hermosos de meditación que puede enseñarnos el budismo, de máximas de convivencia que nos puede enseñar el hinduismo, de sabidurías ancestrales que nos pueden traer nuestros pueblos mapuches o quechuas o guaraníticos. Todo eso es riquísimo, porque creemos que también en esos pueblos está latiendo, está palpitando el Espíritu Santo, que es también una de las personas de la Trinidad. El Espíritu se adelanta. Por eso dice, el Espíritu te cubrirá con su sombra para que Él pueda nacer. Y después el Espíritu va a conducir el accionar de Jesús. Y Jesús cuando se va dice, les envío el Espíritu. Es decir, el Espíritu de parte de Dios es una fuerza envolvente, omniabarcante. Pero el Hijo se hizo uno de nosotros, se encarnó en una cultura concreta, caminó al lado nuestro, vivió lo que nosotros vivimos. Ese es el misterio. Dios quiso salvarnos adentrándose por medio de su Hijo, el Padre, por medio de su Hijo, adentrándose plenamente en la historia humana, haciéndose
palpitación con nosotros, camino con nosotros.